Se los voy a compartir. Bueno, pues voy a iniciar compartiendo la presentación. Igual y si alguien tiene dificultades para escucharme o incluso durante la presentación e ir compartiendo esta información, si tienen alguna pregunta, pues también pueden usar el levantar la mano. La idea un poco, la dinámica es que las preguntas y las respuestas pues las hagamos al final de la presentación, pero de igual forma, si en algún punto necesitan que les aclare algo en particular, con mucho gusto pueden levantar la mano y ya yo les voy dando la participación conforme vayan este, levantando la mano. Muy bien. Entonces, pues voy a compartir la presentación en este momento, que es con la que vamos a estar compartiendo en este webinar. Espero que todas y todos lo puedan ver de manera correcta. Ahí todas me ven, todos me ven en la presentación sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Pues bueno, este webinar se llama Sobrecarga mental y prevención de enfermedades de trabajo relacionadas con factores de riesgo psicosocial. Yo soy la psicóloga Ruth González Ramírez, soy de aquí de México y bueno, les comparto también mi cédula profesional que ven también ahí en la presentación, que es 75 63 301. Y a continuación, pues también les voy a compartir una breve reseña de quién soy yo, ¿no? Para que me conozcan, sepan más o menos mi trayectoria laboral y sobre todo, pues también como la experiencia que tengo académicamente, ¿no? Va a ser como muy breve esta reseña, pero para que me conozcan, igual si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, yo soy licenciada en psicología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Egresé en el 2010, ya llevo aproximadamente 13 años de experiencia en elaboración y ejecución de programas para la atención de diversas poblaciones y organizaciones. También tengo experiencia en elaboración de protocolos para prevenir discriminación por razones de género y atención de casos de violencia, acoso y hostigamiento sexual en el trabajo, evaluación y atenciones relacionadas a factores de riesgo psicosocial, según la NOM 035 de la CTPS 2018, y programas de promoción para la salud de las personas trabajadoras y para la prevención integral de las adicciones, según la NOM 030, igual de la CTPS 2009. Esto es como a grosso modo un poco la experiencia que he tenido a lo largo de estos 13 años. Este, y bueno, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Para que a partir de los objetivos, pues vayamos trazando justo como la línea que me interesaría compartir y sobre todo resaltar con cada una y cada uno de ustedes. Espero que también este webinar sea de mucha utilidad para cada una de las personas, de acuerdo a sus profesiones, de acuerdo como a sus espacios de trabajo, e incluso también veo que se conectaron personas de otros países. Muchas gracias por estar aquí. Espero que la experiencia un poco de México les sirva también para otros países y quizá pues sea como un punto de partida para incorporar o implementar estrategias en sus centros de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿No? Nos planteamos dos objetivos para este webinar, que es el de resaltar la importancia de conocer las causas de las enfermedades y accidentes de trabajo relacionadas a factores de riesgo psicosocial. Y el segundo objetivo es construir estrategias de prevención, atención y seguimiento en sus espacios de trabajo. ¿Vale? Entonces son como estos dos grandes objetivos. Primero, como conocer las causas, identificarlas, identificar incluso a qué nos referimos con factores de riesgo psicosocial y a partir de eso, que también cada centro de trabajo, cada persona en sus propios espacios, pues también pueda comenzar a construir estrategias que les permitan prevenir, atender y dar seguimiento pues a todas estas estrategias que se vayan como implementando en cada uno de los espacios, ¿no?
Pues vamos a iniciar con lo que tiene que ver con el marco conceptual. Me parece importante que hay algunos conceptos que son importantes como tener como base para poder darle el seguimiento a toda la presentación. Voy a hacer un abordaje de este webinar con una perspectiva desde la psicología que me parece interesante, que poco se ha abordado como en los espacios de trabajo, si bien ya hay experiencias o trabajos o capacitaciones que están como relacionadas a una parte de la psicología, hay como otros temas que apenas no hace mucho tiempo comenzaron a tomarse en consideración. Sin embargo, es como todavía muy poco relevante, voy a decirlo así, como para las instituciones o para las empresas, este tipo de perspectivas o de acercamientos como a los espacios de trabajo. Entonces, me gustaría como partir del concepto de lo que es el cerebro, ¿no? El cerebro es un órgano del cuerpo humano que principalmente procesa la información, la interpreta, toma decisiones, recibe los mensajes enviados por los receptores, integra la información con las experiencias pasadas, evalúa los datos y realiza los planes que guiarán sus acciones. Además, el cerebro administra muchas de las actividades sobre las que tenemos poco control, ¿no? Sin embargo, me parece importante que dentro de este webinar podamos tener en mente que el cerebro es un órgano importante en la manera en la que cada una de las personas nos desenvolvemos, nos comportamos, pensamos y llevamos a la acción o tomamos decisiones dentro de nuestros espacios de trabajo, ¿vale? Entonces, este es como el primer concepto que me gustaría que tuvieran como en mente para poder seguir como, o continuar con la información de esta breve como capacitación. Posteriormente, el segundo concepto que me interesa compartirles es la cognición, ¿no? Y aquí me voy a referir como a la etimología de este concepto que viene o deriva del latín, que es cognocerse, que se traduce como conocer y de allí se deriva el conocimiento. La cognición es entendida como el proceso de pensar o procesar la información. Cuando hablamos de conexión, nos vamos a referir a toda una estructura y a todo un sistema de procesamiento de la información. Este procesamiento de la información o esta estructura con la que las personas funcionamos en nuestro entorno, funcionamos para nosotras mismas, me parece importante porque justo de ahí va a partir lo que más adelante vamos a ver como lo que se conoce como la sobrecarga mental. Porque es importante considerar incluso en los espacios de trabajo, en la implementación de las estrategias para prevenir, atender y dar seguimiento, estos conceptos que ahorita voy a ir como de estos conceptos generales a conceptos como mucho más específicos que van a hacer referencia pues a lo que respecta al webinar y que también sobre todo pues les sea funcional para cada uno y cada uno. Eh, La cognición incluso juega un papel importante en la toma de decisiones que tenemos las personas dentro de nuestros espacios de trabajo, ¿vale? No solamente va a procesar la información, sino que también nos va a permitir tomar decisiones, nos va a permitir evaluar situaciones, nos va a permitir identificar como entornos en los que nos encontramos y a partir de ahí nosotros también poder tener una perspectiva o un análisis de las circunstancias que nos rodean en nuestros entornos y me voy a referir específicamente como a los entornos laborales en los que nos encontramos. Esta imagen la tomé de un artículo de la UNAM eh, que hace referencia a que la cognición es también lo que nos permite tener conciencia de nuestra existencia, también de tratar de saber más acerca de lo que somos como individuos y como especie. Y también la cognición, pues es la fuente de pues, nuestras preocupaciones, pero también lo que nos permite apreciar, ¿no? Como lo bello o nuestro entorno, las circunstancias de nuestros contextos
Y por eso es muy importante, cuando nos referimos a la cognición, pues también nos referimos a la conciencia de lo que ocurre dentro de nosotras y nosotros, pero también fuera de nosotros, ¿no? Entonces, esta parte me parece fundamental para poder avanzar en la presentación, ¿no? Cuando hablamos de la cognición. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o sienten que voy muy rápido? Ustedes también vayan ahí preguntando, ¿no? Vayan también como alzando la mano si es de su interés. Pero si hasta aquí sienten que voy bien, si no voy muy rápido, nos seguimos. Muchas gracias, Leslie. Bueno, entonces poniendo ya estos dos conceptos anteriores que tiene que ver con el cerebro, que tiene que ver con la cognición y lo que respecta pues al tema de la sobrecarga mental, vamos también a mirar que uno de los conceptos importantes es a lo que nos referimos con el procesamiento de la información. Ahorita también les voy a ir compartiendo algunos videos para que vayamos aterrizando el por qué la importancia de estos conceptos y sobre todo del webinar en general, ¿no? Nos vamos a referir al procesamiento de la información como algo que implica percibir esa información de nuestro entorno. Y con percibir la información de nuestro entorno, pues me voy a referir a que también vamos a percibir sensaciones, vamos a percibir cosas a través del oído, del olfato, de la vista, del tacto, o sea, todo lo que nuestros órganos detecten de todo lo que hay a nuestro alrededor, toda esa información nuestro cerebro la va a procesar. Entonces, si estamos en un espacio de trabajo, todo aquello que esté relacionado con nuestra actividad de trabajo va a ser procesada. Todos nuestros órganos, toda nuestra persona va a estar recibiendo información constantemente de ese entorno, desde lo que sabemos ya previamente, de lo que estudiamos, de lo que nos capacitamos, ahí va a estar también jugando un papel importante. Eso que yo ya aprendí, eso que yo ya sé, eso que yo ya conozco, va a estar ahí para que yo también pueda desempeñar un papel dentro de un espacio de trabajo. Entonces, la información nueva que yo reciba del espacio en el que me encuentro, por ejemplo, imaginemos que yo llego a un espacio nuevo de trabajo, toda esa información nueva que yo reciba desde la capacitación, desde la inducción que yo reciba desde el inicio en ese nuevo trabajo que voy a desempeñar, se va a sumar a la información previa que yo ya tengo desde lo que yo estudié, desde la profesión que yo tengo. Entonces, eso sumado a lo nuevo que yo vaya adquiriendo, va a ser procesada para que entonces yo pueda tomar acción dentro de esos entornos o dentro de esos espacios en los que voy a trabajar. Aquí vamos a ver un video para que podamos conocer un poco, para los que quizá no están tan familiarizados con esta parte de las neurociencias, vamos a ver un video como muy corto sobre cómo es que las neuronas se comunican y cómo es que funcionan. Muchas veces, pues en nuestro día a día estamos como interactuando todo el tiempo, pero no somos tan conscientes de lo que en realidad está pasando dentro de nosotros o de nosotras. Entonces, este video me parece como muy ilustrativo de cómo procesamos la información que viene de nuestro entorno. Entonces, les voy a compartir este primer video para que nos demos una idea de todo lo que ocurre dentro de nosotros y de nosotras cuando estamos en un entorno laboral o en cualquier parte en la que estemos interactuando, así es como nuestras neuronas o nuestro cerebro va a empezar a funcionar. Entonces les voy a compartir ahora este primer video. Voy a dejarlo compartir un momento. Compartirles el video.
Perdón, hay que está. Listo. Ya lo encontré por aquí. Las neuronas son las células. Ahí Las está. neuronas son las células fundamentales del sistema nervioso, responsables de recibir, procesar y transmitir información a lo largo del cuerpo. Están compuestas por un cuerpo celular, dendritas y un axón, que les permite comunicarse con otras neuronas mediante impulsos eléctricos y neurotransmisores. Esta comunicación es esencial para todas las funciones cerebrales, desde A ver, espérenme tantito. Déjenme apagar mi cámara acá para que puedan ver mejor la presentación. Ya, disculpen un momento, es que pensé que sí se estaba viendo, pero no se estaba viendo. Ya se los voy a poner. neuronas son las células fundamentales del sistema nervioso, responsables de recibir, procesar y transmitir información a lo largo del cuerpo. Están compuestas por un cuerpo celular, dendritas y un axón, que les permiten comunicarse con otras neuronas mediante impulsos eléctricos y neurotransmisores. Esta comunicación es esencial para todas las funciones cerebrales, desde el control motor hasta la memoria y las emociones. Las neuronas no se regeneran fácilmente, lo que hace que el daño neuronal tenga consecuencias significativas. Su capacidad para formar nuevas conexiones, conocida como plasticidad neuronal, permite al cerebro adaptarse y aprender a lo largo de la vida, a pesar de su limitada capacidad de regeneración. Listo, perdón, creo que no se estaba escuchando, ¿verdad? Decía ahí no hay audio del video. Sí, ya lo pudieron escuchar, ahora sí, todas y todos. Muchas gracias. Perdón ahí con las fallas técnicas del audio. En este video podemos mirar cómo es que las neuronas actúan y se conectan
para que cada una de las personas podamos funcionar, pensar, tener memoria, interactuar, movernos. Entonces, a veces no somos tan conscientes de lo que está ocurriendo dentro de nuestro cerebro, pero las neuronas juegan un papel importante. Y como venía en el video, también las neuronas, a pesar de que puede ser un proceso complejo, también tienen un proceso de plasticidad cerebral. Quiere decir que todo aquello que a lo mejor en su momento no hayamos aprendido, no quiere decir que ya no lo podamos aprender, ¿no? O que quizá no sé cómo planificar bien alguna actividad porque no tengo las herramientas, porque no tengo las estrategias, o a lo mejor detectamos que en nuestros entornos de trabajo hay como dificultades en términos de cómo construir o cómo implementar ciertas técnicas o ciertas herramientas, y a lo mejor llegamos a pensar que ya no podemos hacer nada, pero en realidad siempre podemos hacer algo o siempre tenemos la oportunidad para construir nuevas cosas dentro de nuestros entornos laborales, pero también de construir nuevos conocimientos, de recibir nueva información y a partir de eso construir aprendizajes significativos debido a que todas las neuronas pueden regenerarse. Claro que no es como de un día a otro que se regeneren las neuronas, pero sí es importante saber que ellas pueden regenerarse y construir nuevos conocimientos. Pues vamos a continuar con la presentación. Igual cuando coloque algún otro video y no se escuche, pues igual me van diciendo. Aquí voy a intentar que no vuelva a ocurrir, pero tengan la confianza de decirme cuando no lo escuchen como lo hicieron hace ratito. Ahí ya ven todos la presentación, ¿verdad? Muy bien. Igual también, si quieren como quitar un poco el silencio de sus micrófonos para decirme sí o no, adelante, con toda confianza también pueden participar, pueden hablar, ¿no? Para decirme a través del micrófono que sí están viendo o no están viendo, o para también decirme, oye, ¿sabes qué, Ruth? Tengo una pregunta, te puedes regresar, te puedes detener un poco como con esa información y yo con mucho gusto, lo haré, ¿vale? Muy bien. Sí, Bueno, vamos gracias. gracias, Sandra. Bueno, vamos a continuar. Desde la perspectiva o desde la ciencia cognitiva, se habla de que las personas actúan basadas en el conocimiento o en las representaciones internas del significado del mundo, ¿no? Con criterios de objetividad, un poco lo que les comentaba hace unos momentos. Toda la información que ya tenemos desde la infancia hasta la actualidad está almacenada, pero también ha sido seleccionada para poder como acceder a esa información que tenemos ya desde hace mucho tiempo y poder tomar decisiones o poder ejecutar ciertas acciones dentro de cualquier entorno en el que nos encontremos, ¿no? Entonces, todas las personas tienen también sus propias representaciones, tienen su propio conocimiento y a partir de eso y del significado que cada persona le dé a esa información que tiene, es que también va a interactuar con el entorno en el que se desenvuelve. Entonces, esa parte es importante, porque a veces en los espacios de trabajo no necesariamente todos vamos a recibir la información de la misma forma o no todas las personas vamos a darle el mismo significado o la misma importancia a esa información que yo recibo, ¿no? Entonces, es importante también saber que cada persona va a tener su propia forma de procesar esa información, de interpretar esa información y de llevar a cabo ese conocimiento dependiendo de la labor, de la función, del departamento en el que se encuentra cada una y cada uno de ustedes. Entonces, es importante considerar que a lo mejor para mí algo que no fue tan complejo entender, puede ser que para otra persona sí lo sea o requiera de otras estrategias para poder recibir y procesar esa información de una manera diferente. Entonces, aquí les voy a compartir otro video. Este video tiene que ver con lo que conocemos con el proceso de la información, pero el procesamiento de la información básico
y complejo. Entonces, se lo voy a compartir, dura 3 minutitos para que veamos cómo es el mecanismo por el cual las personas vamos procesando la información y que me parece importante que también ustedes lo tomen a consideración para la elaboración de alguna estrategia que quieran implementar en sus espacios de trabajo. Entonces, ya les voy a compartir. Igual si no escuchan, me avisan, ¿vale? Yo espero que sí se escuche el video. Ahora, pasa. Bueno, permíteme tantito. Ahí voy. Procesos cognitivos. Los procesos psicológicos cognitivos son una capacidad que permiten el conocimiento y la interacción con el medio que nos rodea. Comprenden procesos cognitivos simples y procesos cognitivos complejos. Estos procesos son procedimientos encargados de llevar a cabo al ser humano para incorporarse a sí mismo conocimientos. Procesos cognitivos básicos. Es una condición indispensable para el posterior procesamiento de información. Por lo tanto, sin este proceso, será imposible desarrollar procesos superiores. Principales procesos cognitivos básicos. Sensación. Es un proceso mediante el cual reconocemos un fenómeno que nos llega a través de los sentidos. Percepción. Una vez captada esta información sensorial que se encuentra disponible, esta será manipulada para crear representaciones mentales. Atención, concentración. Capacidad de focalizar información sensorial y dirigir los procesos mentales. La concentración es un proceso donde nos centramos en un estímulo de entre todos los que hay a nuestro alrededor e ignoramos todos los demás. Memoria es un almacenamiento, una conservación y la recuperación de información cognitiva, como sensaciones, recuerdos, movimientos y datos en general. Por ejemplo, la percepción: cuando observamos una manzana emplearemos nuestros sentidos, donde podremos manifestar si ésta es agria, dulce o pequeña. Sensación: al realizar alguna actividad física experimentamos una sensación de sed. Atención: en los anuncios publicitarios, al ser atractivos en colores para nosotros. Memoria: al observar una persona nos da la impresión de haberla visto antes. Es ahí donde recordamos datos o hechos con aquella persona. Procesos cognitivos complejos. Se llevan a cabo después de los básicos. Son aquellos que se consideran exclusivos del ser humano, porque integran la información previa al máximo. Principales procesos cognitivos complejos. El pensamiento. Integra la información recibida y permite generar, crear, solucionar y tomar decisiones. Lenguaje. Expresamos los pensamientos y sentimientos a través de las palabras. Por lo tanto, implica conocer y emplear un sistema de signos y sonidos compartidos. Inteligencia. Refiere a la capacidad de prestar atención al estímulo para almacenar en la memoria y recuperarlo después. Como ejemplo, en el pensamiento tenemos cuando queremos contestar alguna adivinanza y tenemos que pensar en alguna respuesta correcta. El lenguaje. El maestro comparte sus conocimientos a través de este hacia sus alumnos. Y por último, un ejemplo de inteligencia: cuando un niño aprende a tocar violín a través del aprendizaje repetitivo. Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo van? Eh, ¿Tienen alguna duda de lo que voy compartiendo hasta este momento? Dime para continuar. Muy bien. Vamos a seguir con la presentación.
Bueno, entonces, ya miramos en el video cómo es que procesamos la información. Hay procesos simples, básicos, y hay procesos más complejos. Eh, este procesamiento de la información es importante en el desempeño de nuestras actividades y nuestras funciones. Y me voy a estar como refiriendo sobre todo a lo que respecta a los espacios laborales y por qué la importancia de poder hacer mención tanto de lo que es el cerebro, de lo que es la cognición, de lo que es el procesamiento de la información, para poder ir acercándonos a lo que nos preocupa y es de nuestro interés, el tema de la sobrecarga mental y las enfermedades y accidentes de trabajo relacionados a factores de riesgo psicosocial, ¿vale? Eh, Como les comentaba al inicio del webinar, es muy poco tomado en cuenta el tema de la cognición, el tema de la sobrecarga mental, el tema de la salud mental en los entornos laborales. Entonces, por eso es que quisimos también compartir esta información con ustedes para que tomen a consideración y resalten la importancia también de conocer, ¿no? Como este tipo de capacitaciones y que lo puedan también aterrizar como a sus entornos laborales. Entonces, ahora ya que vimos como los procesos cognitivos básicos y complejos, que hablamos un poco de lo que es la cognición, que hablamos del procesamiento de la información, pues ahora vamos a hablar sobre el tema de la carga mental. ¿Y por qué es importante y relevante este tema? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que es la sobrecarga mental, ¿no? O sobresaturación mental, como también algunos la conocen. La sobrecarga mental, vamos a hablar que es la capacidad del procesamiento de la información, pero que está saturada. Eso que estábamos viendo de los procesos cognitivos, de cómo recibimos toda la información y de lo que implica recibir la información de nuestro entorno y cómo interactuamos con ella. Acá, por ejemplo, lo que dice es que ese procesamiento de la información que percibimos y que recibimos del entorno va a ser saturado. El sistema cognitivo prioriza qué cosas son importantes y cuáles no, dependiendo de las metas o objetivos que tenemos en cada momento. Entonces, por ejemplo, cuando yo llego a mi espacio de trabajo, en ese momento mi cerebro va a priorizar cuáles son las cosas importantes en ese momento. A lo mejor estaba yo en mi casa, pero en cuanto yo llego al trabajo, entonces empiezo a decir, no, pues ya, es como dirían, activo el modo trabajo y empiezo a traer a mi mente toda aquella información que va a ser importante para poderla aplicar a los espacios de trabajo, ¿no? Entonces, cuando, cuando el cerebro no actúa, como lo vamos a ver ahora en este esquema, no procesa la información de forma paralela. ¿Qué quiere decir eso? Esto que viene acá, que es prioriza lo que para la persona es más importante o más relevante. Puede ser que yo tenga muchas cosas en la mente en ese momento, que tengo que pagar algún servicio, que tengo que recoger temprano a mi hija o a mi hijo del colegio. Puede ser que cuando yo llegué al trabajo, entonces me digan, oye, tienes que hacer este informe, tienes que hacer este escrito, tienes que hacer esta actividad. Y entonces me empiezan a dar como muchas indicaciones de lo que yo tengo que realizar dentro de mi espacio de trabajo, pero quizá yo también ya traigo información en la mente previa al llegar al área de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el cerebro va a priorizar la información que necesita o la actividad que le resulte más relevante para poder iniciar con la ejecución de esa actividad. El cerebro no procesa de manera paralela, ¿no? Incluso aquí, por ejemplo, les puse en este esquema, en esta infografía, el problema del multitasking, ¿no? Y la memoria. A veces solemos decir, no, yo sí puedo hacer como muchas actividades a la vez, ¿no? Mientras estoy haciendo un escrito, estoy escuchando música y mientras estoy escuchando música, a lo mejor estoy en el
para algunas a lo mejor que se dedican a la construcción, si es que hay alguna por aquí, o a lo mejor que se dedican a estar en una empresa de manejo de algún químico, o a lo mejor en una empresa en la que se dedica a, a alquilar material de protección o de seguridad. Y entonces yo digo, ah, no, es que yo sí, yo me concentro más o mejor si estoy haciendo mi actividad y al mismo tiempo estoy escuchando música, o a lo mejor yo tengo mi celular aquí en la mano y empiezo a ver redes sociales, ¿no? El cerebro, justo en este punto, comienza a vivir la experiencia de la sobrecarga o de la saturación. ¿Por qué? Porque no está procesando de manera óptima o no está prestando atención de manera eficiente a una actividad en particular, ¿no? Entonces, cuando yo hago cosas de manera simultánea, lo que va a hacer el cerebro es que va a alternar los recursos que tiene para poder atender cada una de las actividades que está realizando en ese momento, ¿no? Entonces, a lo mejor, como estaba haciendo varias actividades a la vez, ya no recuerdo lo que me dijo el supervisor del área, porque estaba yo pensando en que tenía que hacer un documento, o estaba pensando en que tenía que ir a tal departamento, o estaba yo en mi celular viendo redes sociales, o a lo mejor haciendo alguna otra cosa, y entonces ya mi cerebro ya no capturó la información que estaba recibiendo en ese momento, y entonces ahí es donde comenzamos a tener pues un problema de memoria. ¿Por qué? Porque no recuerdo lo que tenía que hacer, no recuerdo lo que me dijo el supervisor, no me recuerdo lo que me dijo el jefe, ¿no? No recuerdo qué es lo que tenía yo que hacer porque estaba haciendo varias actividades de manera simultánea, o porque me habían solicitado varias cosas en ese mismo momento. No sé si aquí les ha pasado que de pronto a lo mejor estamos haciendo una actividad que ya teníamos programada, ya teníamos planeada, y de pronto llega alguien y nos dice, oye, ¿sabes qué? Es que me tienes que enviar tal cosa, oye, ¿sabes qué? Es que necesito hacer necesito que me ayudes a hacer tal actividad. Y entonces, justo en ese momento, eso que ya teníamos planeado hacer pasa a segundo término para nuestro cerebro, y le damos prioridad a eso otro que se me solicitó, pero de entonces yo también tengo pendiente o estoy pensando en que también tengo que terminar esa actividad que estaba yo realizando, y entonces ahí es cuando comenzamos pues a incrementar el nivel de estrés, ¿no? Se le conoce como distrés o estrés negativo o estrés a la acumulación de sobrecarga que genera tanta información, ¿no? Incluso hay un tipo de estrés que es el distrés, el eustrés, perdón, que es el tipo de estrés positivo que necesitamos para poder realizar una actividad. El estrés no lo vamos a ver o no le vamos a poner como una etiqueta negativa, porque en realidad el estrés también nos permite llevar a cabo cada una de las funciones que desempeñamos en nuestros espacios de trabajo. Cuando nosotros comenzamos a tener estrés, también hay una respuesta fisiológica que nos va a permitir llevar a cabo cada una de las actividades que tenemos. Pero cuando ese estrés es frecuente, es recurrente y está siendo este, causado por esto que estamos hablando de la sobresaturación mental o de la sobrecarga mental, entonces es cuando comienza a ser desfavorable, cuando comienza a ser un estrés que va a comenzar a derivar o a traer consecuencias que afecten tanto nuestra salud física como nuestra salud mental. Entonces ahí ya no vamos a tener la misma atención que estábamos poniendo anteriormente a una actividad, porque la cantidad de información que estoy recibiendo, más aparte otra información con la que a lo mejor yo ya venía antes de llegar a mi trabajo, pues entonces ese tipo de estrés ya no es positivo, ya no es funcional. Incluso, bueno, no se los coloqué acá, pero este tipo de estrés negativo, que es de manera frecuente o recurrente, puede derivar en burnout, ¿no? Lo que se conoce como el síndrome del quemado, que tiene que ver con una serie de síntomas y signos que afectan el desempeño de nuestras actividades, pero también afectan nuestra salud física y mental, ¿no? Entonces, por eso es importante que
en nuestros entornos de trabajo o en nuestros espacios de trabajo pongamos un énfasis en esta parte de la sobrecarga mental. ¿Qué tan sobrecargada o qué tan sobrecargado estoy en las actividades que desempeño y qué consecuencias está trayendo conmigo esta saturación de información? Entonces, acá en este mismo esquema les coloqué, ¿no? Como algunas consideraciones importantes que tienen que ver con los síntomas, ¿no? Y algunas estrategias que también más adelante vamos a hablar de ellas. No me voy a meter mucho ahorita como en estas estrategias, pero sí quería un poco como referirlas en este punto, ¿no? La memoria de trabajo, que es justo como la que nos ayuda también, una vez que procesamos esa información, de las indicaciones o de las instrucciones que nos proporcionaron en nuestros entornos de trabajo, nuestro cerebro va a tener un límite para poder procesar esa información. Desde las neurociencias se habla de que el cerebro o la memoria puede procesar entre 5 y 9 elementos a la vez. No puede recibir más información de la que ya la memoria de trabajo está recibiendo, porque si no, entonces vamos a comenzar con señales de alerta cognitiva, por ejemplo, fatiga, desmotivación, falta de atención y dificultad incluso para manejar las emociones. Puede ser que a lo mejor yo estoy en mi espacio de trabajo y llega alguien y me pregunta algo, pero como yo estoy tan sobresaturada mentalmente, le respondo de una mala manera, ¿no? Ah, sí, ¿qué quieres? Y entonces eso genera tensión también dentro de nuestro entorno laboral. Pero muchas veces este tipo de alertas cognitivas, de alertas emocionales que está enviando ya el cerebro derivado de esta sobresaturación, pues empieza también a traernos un conflicto o un problema en el desempeño de nuestras funciones. ¿Vale? Entonces, más adelante vamos a ver estas estrategias, pero me parece importante que también una de las consideraciones importantes para que disminuyamos esa sobrecarga, pues es la reducción de la carga externa, ¿no? Pero ya vamos a ver más adelante que eso no necesariamente es tan fácil, ¿no? O sea, es reducir esa sobrecarga externa y ahorita ya vamos a ver también por qué no es tan fácil. Aquí está esta parte de lo que les decía del multitasking, ¿no? O sea, las tareas simultáneas. Muchas veces este tipo de problemáticas también vienen acompañadas de pensamientos, que era un poco lo que les decía hace un momento. Yo puedo traer información ya desde antes de llegar a mi espacio de trabajo. Por ejemplo, hoy era el último día para entregar el informe que tenía que entregar. Y si no sigo el procedimiento que tenía que llevar a cabo, a lo mejor quizá termine más rápido. Como ya estamos tan cansados, tan fatigados, empezamos a pensar en que probablemente si yo omito ciertas acciones, si yo omito ciertas estrategias en el desempeño de mis funciones, quizá termine más rápido, pero porque yo ya quiero terminar la actividad, porque ya la fatiga por la que yo estoy pasando derivada de esa sobrecarga mental me está llevando a que la ejecución de mi actividad o el desempeño de mis funciones pues se vea disminuida y ya no sea tan eficiente y eficaz como normalmente podría llegar a ser, ¿vale? Por ejemplo, si estamos muy cansados, no dormimos bien y aparte tenemos que hacer una N cantidad de actividades, y aparte estamos pensando en que tenemos que pagar los servicios de la casa, o que si nuestro hijo, nuestra hija está enferma, ¿no? O también a veces pensamos en que no pasa nada si no reporto ningún tipo de incidente. Entonces, este tipo de situaciones van generando una reacción, van generando una consecuencia en muchas de las áreas en las que yo me desempeño dentro de mi espacio de trabajo. Entonces, el multitasking va generando esa sobresaturación también y empezamos a pensar de una forma que no nos ayuda a realizar nuestra función o nuestra actividad de manera óptima, ¿no? Entonces, más adelante también vamos a ver un poco sobre lo que se le conoce como distorsiones o sesgos cognitivos que pueden influir en la manera en la que nosotros realizamos las actividades dentro de nuestro espacio de trabajo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Cómo van? ¿Cómo van con la información que les voy proporcionando? Igual también si tienen alguna duda de lo que les he ido manifestando, adelante.
No, gracias, todo muy interesante. Vale, muchas gracias. Muy bien, entonces ya vimos el cerebro, ya vimos la conexión, ya vimos lo que tiene que ver con el procesamiento de la información, ya vimos lo que tiene que ver con los procesos cognitivos, ya vimos a qué nos referimos con sobrecarga mental y por qué es importante resaltar este tema de la sobresaturación mental en cuestiones de la prevención de accidentes, atención y seguimiento también de las enfermedades relacionadas con factores de riesgo psicosocial. Muchas veces pensamos que los accidentes o las enfermedades son derivadas o están siendo ocasionadas por otras cosas que no tienen nada que ver con la salud mental, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una persona en un espacio de trabajo se cayó y lo primero que pensamos es, ay, es que no se fijó, ¿no? O es que alguien dejó ahí en medio algo que hizo que esa persona se tropezara, ¿no? Y empezamos solamente como a ver de forma superficial lo que pudo haber provocado ese accidente o lo que pudo haber provocado esa enfermedad. En un webinar anterior, el ingeniero Jorge Luis Romero Díaz hablaba también de los accidentes, ¿no? Y de por qué era importante también mirar como una de las causas de esos accidentes, no todas las causas, pero sí el tema de la sobrecarga mental, ¿no? En su webinar él hablaba de que los accidentes no son accidentes voluntarios o no son accidentes que la gente quiera tener accidentes, ¿no? No es algo que yo diga, ay, sí, me voy a caer en el espacio de trabajo o me voy a enfermar, no es algo que la persona trabajadora lo haga de forma voluntaria, sino que muchas veces esto que no estamos viendo, que es lo que sucede dentro de cada una de las personas, qué es lo que sucede en nuestros entornos de trabajo, están siendo una de las principales causales de los accidentes y de las enfermedades de trabajo relacionadas justo como con los factores de riesgo psicosocial. Entonces, en este punto, quiero compartirles que también, como parte del marco conceptual, el conocer qué son los pensamientos distorsionados o los sesgos cognitivos, pues también nos va a permitir entender un poco la manera en la que cada una de las personas puede percibir una situación dentro de un trabajo, ¿vale? Ya hablábamos de que el procesamiento de la información también va a estar influenciada por las experiencias y el conocimiento previo. Entonces, estos pensamientos distorsionados son creencias o formas de ver una situación, de formas de ver la realidad, pero de acuerdo a todo ese conocimiento previo que no necesariamente está, este, está siendo objetivo, sino que más bien sesga la realidad y provoca una mala respuesta al entorno y a las emociones negativas en el individuo. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo de lo que me refiero con distorsiones cognitivas y por qué es importante también considerarlas en el tema de la sobrecarga o de la sobresaturación mental. Las distorsiones cognitivas podríamos explicarlas imaginando un espejo, ¿no? Un espejo de, no sé si han entrado a la casa de los espejos, ¿no? Que este, uno va al espacio de las ferias y ve ahí un lugar que dice Casa de los Espejos, ¿no? Y entramos y quienes hemos entrado vemos que hay un montón de espejos alrededor de nosotras, de nosotros, y vemos que en unas nos vemos más chiquitos, en unas nos vemos más grandotes, en unas nos vemos a lo mejor más anchos, nos vemos muy delgados, ¿no? Entonces, esa distorsión que hace el espejo es una imagen no real de la persona que está frente al espejo, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo para podernos referir a las distorsiones cognitivas, ¿vale? Por aquí vi una pregunta, ahorita te la contesto, Sandra. Termino esta parte y te la contesto, ¿vale? Entonces, en ocasiones, la forma en la que vemos el mundo o a nosotros mismos es a través de un filtro que distorsiona nuestra realidad, igual que hace ese espejo con nuestra imagen. Entonces,
Ojo, no todo quiere decir que son distorsiones cognitivas, ¿vale? Pero sí es importante identificar si eso que yo estoy pensando o la forma en la que yo lo estoy viendo es una distorsión cognitiva, porque la forma en la que estamos procesando esa información puede estar alterando la manera en la que yo ejecuto una actividad dentro de mi espacio de trabajo, ¿vale? Hace ratito les ponía una imagen en donde en el multitasking, lo vamos a regresar un poquito, la persona decía, y si no sigo el procedimiento, ¿no? Quizás esa persona ya está muy cansada, ya está muy sobresaturada y entonces dice, y si no sigo el procedimiento, a lo mejor termina más rápido. O a lo mejor, si no reporto el incidente, no pasa nada. La forma en la que yo estoy percibiendo la situación, la forma en la que yo estoy dándole un seguimiento a esa situación por la que estoy atravesando puede estar influenciada por esos sesgos cognitivos. Puede ser que esta persona que dice no pasa nada si no reporto ese incidente, no esté evaluando que eso que él está dejando de hacer puede tener una implicación o una consecuencia mayor en el desempeño de nuestras actividades y sobre todo, por ejemplo, si una persona tuvo un accidente o a lo mejor una maquinaria en mi espacio de trabajo está rota y no lo reporto, a lo mejor esa persona piensa que no va a pasar nada si yo no reporto ese incidente, pero probablemente eso que yo no reporté sí sea una situación de riesgo para el desempeño de mis funciones, pero la forma en la que yo estoy pensando esa situación me está llevando a no reportar quizá el incidente que tengo que reportar o llevarme a pensar que si yo no sigo el procedimiento, quizá termine más rápido, pero estoy dejando de mirar que probablemente si yo no sigo ese procedimiento de la forma en la que se me está indicando que lo lleve a cabo, puede ocurrir algo mucho más grave. Entonces, eso es un poco a lo que nos referimos con distorsiones, a la manera en la que yo veo, analizo, interpreto la situación y soluciono o elaboro las estrategias o los protocolos o los mecanismos de atención en dado caso ya haya habido algún accidente o en dado caso ya haya habido alguna enfermedad de trabajo. Ahora sí, a ver, vamos acá con Sandra que nos ponía por acá por el chat. Decía, entonces uno se genera el accidente para no llegar a nuestro trabajo. No, recuerda un poco lo que bueno, lo que comentaba aquí en el webinar, Sandra, que las personas no desean tener accidentes. O sea, no es algo voluntario. No, o No sea, es algo, inconsciente. O sea, nuestro inconsciente nos lleva a eso de que tanto lo traemos saturado que no ponemos atención y eso mismo provoca los accidentes para no continuar con algo que más que lo que tenemos que hacer. eso sí puede ser, Sandra, o sea, la parte inconsciente, ¿no? De yo no identificar aquello que me está generando malestar, aquello que me tiene fatigada, aquello que me tiene sobresaturada, lo que les hablaba del síndrome del burnout, ¿no? Del síndrome del quemado. O sea, todos estos aspectos que hay de mi entorno, ojo, no quiere decir que yo solita o yo solito me estoy sobrecargando mentalmente. O sea, no quiere decir que sea yo la culpable, por decirlo de alguna forma, de que me esté sobresaturando o de que haya algo mal en mí específicamente, sino que esta respuesta que estoy teniendo, a lo mejor como dices tú, desde la inconsciencia, de distracción, me está llevando a tener un accidente, pero no porque yo lo quiera, sino porque hay algo a lo que yo estoy respondiendo de mi entorno, ¿no? Por ejemplo, si un día antes tuve un montón de trabajo y me fui de mi espacio de trabajo a las 10 de la noche. O sea, entré a las 8 de la mañana y me fui a las 10 de la noche. Y como vivo bien lejos, a 3 o 2 horas del trabajo, entonces, pues tengo que llegar a mi casa, llego como a las 12
duermo unas 4 horas porque me tengo que levantar a las 5 o 6 de la mañana. Y entonces hay situaciones del contexto también que van a influir en que yo comience a responder desde la sobresaturación o la sobrecarga mental. Y entonces sí, claro, como decía Sandra, puede ser una situación inconsciente en donde digo, pues no sé qué es lo que me está pasando, me estoy distrayendo mucho, se me olvidan las cosas, ya no sé cómo hacer para que el desempeño de mis actividades sea de una manera más óptima, ¿no? Pero es una respuesta a todo aquello que está en mi contexto y en mi entorno. No sé si me explico un poco mejor, Sandra. Sí, gracias. De todos modos, ahorita lo vamos a ver también. Voy a complementar esta información o esto que me preguntabas más adelante, pero sí, la importancia de la salud mental en los accidentes de trabajo o en el tema de las enfermedades relacionadas con factores de riesgo psicosocial, sí es una cuestión relevante a considerar para la construcción de estrategias dentro de sus espacios de trabajo. ¿Vale? Entonces, aquí como muy a grosso modo, no me voy a meter mucho en este tema de las distorsiones, pero sí me parece importante que las conozcan. Por ejemplo, hay una distorsión cognitiva que se le conoce como la magnificación o la minimización, ¿no? La persona, bueno, aquí es el paciente o la persona, se evalúa a sí misma o a otros o a una situación y exagera lo negativo y minimiza lo positivo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en un espacio de trabajo, puede ser que yo tenga una formación o una capacitación, cursé mi licenciatura, cursé una maestría, pero a lo mejor minimizo los logros o las capacidades y las habilidades que tengo. Entonces, al minimizar eso, la conducta o la forma en la que yo voy a desempeñar mis actividades puede ser de forma un poco insegura. No estoy tan segura de lo que estoy haciendo porque estoy minimizando lo positivo y a lo mejor estoy magnificando lo negativo que puedo estar yo teniendo en el desempeño de mis funciones. Por ejemplo, no es que todo lo hago mal, es que nada me sale bien, es que siempre me regañan por lo que la forma en la que yo estoy haciendo mis actividades. Entonces, nos concentramos en lo que no nos sale de manera adecuada y minimizamos pues, todas aquellas capacidades o habilidades que tengamos. Sin embargo, estas distorsiones no se generan por sí solas, responden también a un contexto. Por ejemplo, si yo dentro de mi entorno laboral constantemente recibo señalamientos de que no sabes hacer tu trabajo, eres una persona muy lenta, es que siempre estás pidiendo permiso porque te enfermaste, ¿no? X o Y situación. Entonces, si estamos recibiendo constantemente esos señalamientos o esas etiquetaciones dentro de mi espacio de trabajo, puede ser que se comience a generar o a construir este tipo de distorsión. Ya no hago bien mi trabajo, no soy buena para lo que estoy haciendo y eso sí afecta en el desempeño de mis actividades, ¿vale? Por eso es que les hablaba de la importancia de tomar en cuenta también como el contexto, o sea, ¿por qué surge una sobrecarga mental? Por los factores de riesgo psicosocial. O sea, hay factores de nuestro entorno que están también causando que yo me sobresature mentalmente y por consecuencia yo también tenga accidentes o tenga enfermedades relacionadas al trabajo y asimismo, pues consecuencias que ya tienen que ver con la forma en la que ejecuto las actividades que están dentro del espacio de trabajo, ¿no? Por ejemplo, les voy a referir otra de esta distorsión cognitiva o de estas distorsiones cognitivas que, por ejemplo, tienen que ver con la catastrofización. Pensar que lo que sucederá será terrible, ¿no? Es que me va a pasar algo muy malo. No, es que el escrito, es que la actividad que yo estoy realizando en el campo, en la construcción, va a ocurrir algo muy feo, ¿no? Este tipo de distorsiones, ojo, como les comentaba hace un momento, no necesariamente vamos a decir que por pensar en que algo puede salir mal ya es una distorsión, ¿no? Porque también hay cosas que
como personas trabajadoras en nuestros entornos, también necesitamos mirar si algo puede ocurrir o salir mal. Al mirar qué puede o no salir mal en un espacio de trabajo, no quiere decir que estoy teniendo una distorsión, ¿vale? Pero cuando hablamos de una distorsión, es que siempre pensamos en que todo va a salir muy mal, ¿no? Que todo va a salir terrible, que algo muy malo va a pasar, ¿no? Pero esta distorsión se presenta recurrentemente o frecuentemente y no tengo otra perspectiva de la situación, ¿vale? Porque también es importante, seguramente por aquí cuando se inscribían vi algunas personas que eran de seguridad y salud en el trabajo, eran ingenieras, eran prevencionistas y seguramente estas personas que trabajan con este tipo de situaciones, a lo mejor en entornos más de construcción o en entornos donde se usa maquinaria pesada, en donde a lo mejor los riesgos o los peligros a los que se enfrentan son mayores, pues probablemente el que yo piense que algo puede ocurrir si yo no ocupo un equipo de protección, eso no es una distorsión, más bien estoy mirando aquello que puede ocurrir y entonces implemento las estrategias de seguridad para disminuir la probabilidad de que eso ocurra, ¿vale? Entonces, sí es importante que al revisarse en relación a si tienen o no algún tipo de distorsión cognitiva, estemos seguros o seguras de que en realidad es una distorsión, ¿no? Porque no todo tampoco es una distorsión, pero me parece importante que las tomemos en consideración para que también cada uno o cada uno pueda mirar si en el desempeño de sus funciones a lo mejor está teniendo algún tipo de distorsión o no, ¿no? Y en dado caso así sea, entonces podamos o se pueda trabajar con la implementación de estrategias para disminuir la aparición de este tipo de sesgos y que el desempeño de sus funciones sea de una forma mucho más segura, eficiente y eficaz. Hay una teoría de un psicólogo educativo australiano que él la denominó como la teoría de la carga mental, ¿sale? Este psicólogo habla de que la carga mental eh, este, se deriva, o bueno, se puede clasificar. La carga como tal, la carga mental, se clasifica en dos tipos de carga, la carga intrínseca y la carga extrínseca, ¿vale? Habla o se refiere a que la carga intrínseca es la complejidad del qué. ¿Y a qué se refiere con eso, con la carga intrínseca? Se refiere a la dificultad inherente del contenido de la información que estoy recibiendo. Hay información que es más compleja que otras. Hay información que es mucho más simple de procesar y de recibir. Entonces, él habla de que esta carga intrínseca se refiere a esa dificultad inherente del contenido. Por ejemplo, una información sencilla genera poca carga mental, ¿no? Si me dicen, oye Ruth, ve por favor y tráeme el escrito que dejé en la mesa de mi oficina, ¿no? Esa información que estoy recibiendo es sencilla. Esa va a tener poca carga mental, porque ya me dieron una instrucción, solo ir y traer el escrito que está sobre la mesa. O a lo mejor si estoy trabajando en un espacio de construcción, puede ser que me digan, ponte el casco para poder ingresar a ese espacio en el que puede ser riesgoso si no usas el casco. Esa información es sencilla de procesar. No, sí tiene una carga, pero la carga mental es menor. Mientras que un concepto, por ejemplo, técnico o complejo, requiere mucho más recursos y entonces genera una carga mental más alta, porque la forma en la que voy a procesar la información, la forma en la que voy a interpretar, la forma en la que voy a evaluar y voy a actuar o a tomar decisiones frente a esa información va a ser más compleja en el procesamiento que yo tenga de ese contenido, ¿vale? Por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo, puede ser que algunos conceptos sean mucho más complejos que otros,
Entonces, los conceptos más complejos o más técnicos puede ser que tengan una carga mental mucho más alta, ¿no? Y las cuestiones, a lo mejor, o el contenido más simple puede ser un ejemplo que yo les esté proporcionando a lo que me refiero con la carga mental, a lo mejor, ¿no? Les doy un ejemplo y esa información es más simple que a lo mejor la teoría de la carga mental. Y cuando hablamos de carga extrínseca, habla este psicólogo educativo, John Weller, es la importancia del cómo, que está relacionada con el contexto y la organización del aprendizaje. Factores como el exceso de estimulación o instrucciones desordenadas aumentan esta carga innecesariamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que yo, desde que iba en la escuela, en la preparatoria, en la universidad, la manera en la que yo ordenaba o planeaba mis actividades no era tan eficiente. Probablemente no llevaba un orden con las cosas que yo realizaba, a lo mejor con mis tareas, a lo mejor con las materias que yo llevaba en la escuela. Puede ser que la forma en la que yo ordenaba la información o las actividades que yo tenía que desempeñar no estaban siendo adecuadas para que yo pudiera desempeñar de manera más eficiente las actividades que yo tenía que realizar, ¿vale? Entonces, puede ser que yo no haya desarrollado esas herramientas de planificación o de ordenamiento de las actividades, ¿no? No sé si aquí a lo mejor si alguien quiere compartir, a alguien le ha pasado que está en su espacio de trabajo y de pronto hay muchas actividades que nos pueden llegar a decir que todas son urgentes, ¿no? O a lo mejor era una actividad o nos estaban solicitando algo desde hace un mes, pero yo no lo hice y le di prioridad a otras cosas y entonces llegó el día en que tenía que entregarlo y no lo entregué porque estuve haciendo otras cosas que me estaban solicitando de manera urgente. Y entonces lo que yo tenía para realizar con más anticipación, ya no lo hice con esa anticipación y ahora se volvió urgente también porque no hubo una planificación del trabajo, ¿no? No sé si a alguien, por ejemplo, le haya pasado que de pronto en el trabajo, llegando al trabajo, tuvieran que hacer muchas actividades y a lo mejor no saber por dónde empezar esa actividad. Entonces, ese desorden, vamos a hablarlo de esa forma, de la estructura o de la dinámica dentro de los espacios de trabajo, puede llevar a que yo tenga una carga mental mucho más alta, porque la forma en cómo yo estoy realizando ese trabajo me está implicando mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí habla de que en esta teoría de la carga mental, habla también o involucra los procesos de aprendizaje, ¿no? Lo organiza en dos fases, ¿no? La primera fase, en esta teoría, habla de la recepción y la memoria del trabajo, que tiene que ver con la información del entorno, es percibida y organizada en la memoria de trabajo, la cual tiene una capacidad, como les decía, de almacenamiento estrictamente temporal limitada. En los procesos de aprendizaje y en temas de la carga mental van a estar involucradas la forma en la que recibo y percibo la información, pero también cómo actúa y se ejecuta esa información en la memoria de trabajo y qué tanta información estoy recibiendo de mi entorno. Y en la fase 2 habla de que ese aprendizaje o esa información que se me proporcionó en ese momento o incluso como capacitación, como inducción en mi espacio de trabajo, dependiendo de cómo me la dieron, de cómo fue el contenido, sumado a cómo yo proceso la información, la ordeno y la interpreto, pues va a ser enviada a la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando ya esta información o el contenido llega a la memoria de largo plazo, el aprendizaje es más efectivo y ocurre justo cuando la información, pues, que se procesa, llega a esa memoria a largo plazo y se guarda
de manera mucho más prolongada y puede ser recuperada después, ¿no? Por ejemplo, quizá yo en mis clases de la universidad me hablaban de las neurociencias o de la neuropsicología. Depende de cómo yo recibí esa información, de cómo se me proporcionó esa información, de cómo procesé, ordené, interpreté y evalué esa información, es que yo voy a tener un aprendizaje significativo o no. Entonces, así pasa cuando llegamos a estos entornos laborales. Cuando yo llego, pues ya traigo conocimiento previo, pero la información que se me proporciona ahí es qué información se me proporcionó cuando llegué a ese espacio de trabajo. ¿Cómo se me proporcionó esa información cuando llegué a ese entorno de trabajo? ¿Cómo fue la estructura o cómo es la estructura para el desempeño de mis actividades de trabajo? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuáles son las planeaciones? ¿Cómo es el cronograma de trabajo que tengo en mi espacio de trabajo para que esa información y para que la ejecución de mis actividades sea mucho más eficiente y disminuya la carga mental con la que yo realizo mis actividades? ¿Vale? Entonces, el factor eficiencia en esta teoría se refiere a que cuanto más eficiente es el procesamiento inicial, más recursos posibles quedan, digo, más recursos quedan disponibles para asignar a la carga total del sistema, ¿vale? Entonces, es importante el qué información me dan, el cómo me la dan, para que entonces el procesamiento inicial de esa información sea eficiente y evitemos la sobrecarga mental. Cuando esa información desde el qué y el cómo no se está dando de forma adecuada y se incrementa la carga mental, entonces justo viene el punto de quiebre. Y surge cuando la cantidad de información recibida supera las capacidades de organización del individuo y llega al colapso. ¿Vale? Entonces hay un procesamiento deficiente, ya que impide que la información se procese de forma eficaz y se interrumpa el flujo del aprendizaje y traiga como consecuencia un almacenamiento erróneo, ¿no? De esa información y entonces ejecute las actividades que tengo que hacer de una manera errónea o incluso mucho más riesgosa, ya que puede acarrearme accidentes o incluso a largo plazo poder llegar a tener alguna enfermedad de trabajo por cómo se llevó a cabo como todo este proceso, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda en relación a la teoría de la carga mental. ¿Alguien quisiera comentar algo o si tienen alguna duda relacionada a esto y por qué es importante la sobrecarga mental cuando hablamos de accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo? Muy bien. Todo bien, gracias. Igual también si de pronto no quieren hablar por el micrófono, también pueden escribirme aquí en el chat y yo los voy viendo por acá. A ver, ¿no? Por acá nos preguntaba Brigitte Lozano, ¿qué tanto influye la edad? Eh, sí es importante la edad, pero me voy a referir un poco a la edad de esta forma. Eh, Conforme la edad avanza, la forma en la que procesamos la información sí puede cambiar, ¿no? La forma o incluso hasta la rapidez con la que hacemos algún tipo de actividad. Por ejemplo, si estamos trabajando en una construcción, o estamos trabajando en algún entorno en el que se requiere como de mayor activación física o se requiere como mucho mayor fuerza física, pues la edad sí va a tener un factor importante, ¿no? Porque ya no nos movemos igual, porque la forma o la rapidez con la que ejecutamos los movimientos ya no es la misma, ¿no? Que a lo mejor cuando tenemos de 20 a 40 años, ¿no? Conforme vamos avanzando y depende de la actividad que realicemos, pues sí va a ser más o menos importante el tema de la edad, ¿no? Por ejemplo, como les decía, los que trabajan en espacios de construcción o en las industrias,
si estoy desempeñando una actividad muy operativa, pues la edad sí va a ser un factor importante, porque a lo mejor yo requiero de fuerza física para el desempeño de mis actividades, pero soy una persona que ya tiene 60, 65 años de edad, ¿no? Ya no va a ser la misma que cuando yo tengo o 30 años, ¿no? La fortaleza física no va a ser la misma. Y, por ejemplo, si estoy en el desempeño de alguna actividad en la que se requiera analizar alguna información, ¿no? Si hay quienes trabajan aquí y son administrativos o administrativas, probablemente la edad en ese sentido a nivel cognitivo, si no hay un deterioro o si no hay una, no hay sintomatología asociada a la sobrecarga mental, puede ser que este, la forma en la que desempeñan sus actividades sea eficiente todavía por la manera en la que esa persona, lo que les decía hace rato, procesa, recibe, interpreta, evalúa la información que tiene. Pero si ya hay evidencia de que esa persona está teniendo un deterioro, por ejemplo, cognitivo, derivado de la sobrecarga mental o derivado del entorno y del contexto en el que desempeña sus funciones, probablemente sí afecte de mayor manera la forma en la que desempeña sus funciones. Entonces, acá me preguntan que dice, entonces a fin de evitar una sobrecarga cognitiva es necesario mantener un orden y organización en el centro laboral. Sí es importante el orden y la organización en los centros laborales. No es lo mismo cuando tenemos protocolos de acción, cuando tenemos planeaciones, cuando tenemos como un orden en la priorización de las actividades, sí se vuelve mucho más caótico, ¿no? Y la carga mental incrementa, ¿no? Es importante cómo organizamos y adecuamos las actividades que yo tengo que desempeñar dentro de mi entorno, ¿no? Pero ese es solo uno de los, como, una de las tantas cosas que es importante implementar en nuestros espacios de trabajo para disminuir la carga o la sobresaturación mental. Ahorita lo vamos a ver también más adelante, pero esto que dices, Misael, sí es importante. Y no solamente es como de la persona, o sea, que tenga que ver con un individuo dentro de un espacio de trabajo, sino también involucra, cuando hablamos de un orden, de un orden o de una organización dentro de un espacio de trabajo, hablamos en términos de toda la estructura, de todas las jerarquías. ¿Cómo es la dinámica o la estructura en la que se lleva a cabo el ejercicio de las funciones? ¿Cómo es que está planeado o planteada la estructura de trabajo? ¿No? Esa parte se vuelve importante, que no solamente es como responsabilidad de una persona, sino que es responsabilidad de todo el centro de trabajo en términos de cómo es que yo voy a desempeñar mis funciones, los recursos, esto que les decía, el contenido, la forma en la que se me da la información, la instrucción, qué tan ordenado, qué tan desordenado es lo que se me solicita, qué tan estructurado o qué tanta planificación hay en el trabajo que voy a desempeñar, para que entonces es como una reacción en cadena, ¿no? Si desde arriba la estructura tiene una planificación eficiente, entonces también eso a ir, se va a ir como dando en las demás estructuras, ¿no? O en las demás departamentos, en las demás áreas. Entonces, bueno, vamos a continuar. Igual si quieren seguir haciendo sus preguntas, vayan haciendo en el chat o levanten la mano o de pronto si quieren abrir el micrófono también está bien, lo vamos viendo acá, ¿vale? Entonces, vámonos ahora a la parte en la que la sobrecarga mental va a traer consecuencias, que justo era lo que les comentaba hace un momento. ¿Qué tipo de consecuencias? Accidentes y enfermedades de trabajo. Casi siempre dentro de las capacitaciones o dentro de los departamentos de seguridad y salud en el trabajo, se habla de los accidentes como consecuencia, ¿no? De muchas causas, ¿no? Hay muchas causas, hay muchas razones por las cuales puede darse un accidente. Pero casi no se habla de enfermedades de trabajo, ¿no? Porque las enfermedades de trabajo no se dan de un día para otro.
se empiezan a manifestar a lo largo del tiempo. Puede ser que yo empecé a trabajar hace 5 años en una empresa, pero pues cuando entré yo estaba saludable, físicamente no tenía ningún tipo de problema y mentalmente tampoco. Pero conforme empecé a realizar mis actividades y empecé a realizar el trabajo en ese lugar, comencé a identificar que me enfermaba de manera más recurrente, o a lo mejor pasaron 2, 3 años y yo ya tenía una enfermedad que fue una enfermedad con la que yo no llegué a ese espacio de trabajo. Entonces, ya vamos a ver acá algunas de las consecuencias, y también la Ley Federal del Trabajo ha realizado un listado de enfermedades relacionadas con el trabajo y que no son necesariamente accidentes, no son, o más bien no son accidentes, pero que se empiezan a considerar como enfermedades relacionadas al trabajo, y que cada vez esa lista se va como complementando. Esta lista que les voy a compartir ahorita es del 2022, es una de las últimas que se ha realizado y en las que ha contribuido la Organización Mundial de la Salud a la Ley Federal del Trabajo en México, ¿no? Entonces, acá ponemos algunas consecuencias como que pudieran ser más visibles, o más fáciles de identificar, tanto individualmente como organizacionalmente. Por ejemplo, fatiga, desmotivación, distracciones, ¿no? Puede ser que derivada de la sobrecarga mental o de incluso, como les decía, la forma o el contexto en el que yo realizo mis actividades, comienza a tener mayor distracción. El distrés, que era el que les hablaba, que es el estrés patológico o el estrés negativo, como quieran mencionar de alguna de estas dos formas, que ya es un estrés frecuente y que puede derivar en diversas enfermedades o puede influir en la forma en la que yo realizo mis actividades. Poca o baja productividad, poca capacidad para prestar atención, exposición a riesgos cotidianos y espacios laborales. O sea, no solamente puede ser que yo tenga riesgos en espacios como mi casa o en algún día en el que salía a compartir con mi familia, sino también ya estos riesgos comienzan a ser en mis espacios de trabajo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Les pongo la imagen de una persona que a lo mejor está desempeñando sus funciones, hay un agujero, pero va mirando el celular. Esa es una distracción. Está enfocado en el celular y deja de mirar lo que hay a su alrededor. Entonces, esa poca atención que le está prestando a su entorno lo lleva a tener un accidente, por ejemplo, ¿no? Podemos comenzar a presentar afectaciones de la memoria. Ay, ¿qué me dijo el jefe o la jefa que tenía que hacer? Ya entregué el documento tal, reporté este incidente dentro de mi espacio de trabajo. Empezar a olvidar lo que teníamos que hacer. Y estados emocionales alterados, sentir mayor irritabilidad en el día a día, estar de más mal humor de manera frecuente, empezar a contestarle mal a los compañeros o compañeras dentro de un espacio laboral, ¿no? Estos estados emocionales alterados pueden ser consecuencia de la sobrecarga mental. Y aquí les puse esta imagen de las enfermedades de trabajo que la Ley Federal del Trabajo comenta, ¿no? Eh, no sé si alcanzan aquí a ver bien, pero en el primer punto se habla de que por primera vez se considera como enfermedades asociadas al trabajo los trastornos de ansiedad, de estrés y trastornos asociados a la depresión, a las alteraciones de los ciclos del sueño-vigilia, y la OMS, junto con la Ley Federal del Trabajo, establecen que son enfermedades que van en aumento dentro de los espacios de trabajo, ¿no? También se habla, ¿no? Que una de las enfermedades asociadas a los trabajos pues pueden ser también enfermedades crónicas e incurables, ¿no? Por ejemplo, alguna patología que pueda estar asociada o que sea exclusiva a las mujeres, que también puede estar relacionada con temas de trabajo,
y que incluso las puede colocar en desventaja, ¿no? Competitiva, con algún puesto o en relación a algunas personas o con otros hombres o con otras mujeres también, ¿sale? Por ejemplo, tener algunos padecimientos de infertilidad, endocrinológicos, hormonales, derivados de las del tema del trabajo. Por ejemplo, si yo tengo mucho estrés, este distrés del que hablamos, un estrés patológico, puede empezar a tener repercusiones físicas y empezar a alterar la química de nuestro organismo. Por ejemplo, patologías infecciosas, parasitarias, ¿no? Esto incluye también al COVID-19, ¿no? Habla también de cánceres de origen laboral, ¿no? Porque son enfermedades que registraron el mayor aumento este, en los últimos años. Entonces, cánceres derivados del ejercicio de mis funciones. Por ejemplo, también integra males musculares, pulmonares, daños causados por aspirar contaminantes. Por ejemplo, quienes trabajan con químicos en empresas donde a lo mejor se elaboran pinturas, en donde a lo mejor se trabaja con muchos químicos para elaborar algún tipo de medicamento o de ingrediente, ¿no? Para alguna para algún producto, por ejemplo, shampoos, perfumes, o sea, todos esos químicos con los que podamos trabajar también pueden ser contaminantes y empezar a desarrollar enfermedades del sistema respiratorio, ¿no? Y alterar, ¿no? Ahora sí que la fisiología de las personas, entonces empezar a tener este tipo de enfermedades crónicas, incluso degenerativas, ¿no? También se agregó el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Que es una modernidad, en la modernidad obliga al constante uso de herramientas de cómputo, ¿no? Entonces, por ejemplo, quienes se dedican por aquí, de los que están presentes en el webinar, a hacer mucho trabajo de escritorio, de computación, que están todo el día casi sentados en la computadora y tienen que hacer el uso del mouse, pues comienzan a presentar este tipo de síndromes del túnel carpiano, que es justo como por el uso del mouse, de empezar a tener este, dolor muscular incluso en la muñeca, dificultad para mover la mano, tener como cada vez más limitada la movilidad de alguna parte del cuerpo o incluso si pasamos mucho tiempo sentados, sentadas, pues también comenzar a tener problemas asociados a la musculatura y a la columna, perdón, a la columna vertebral, ¿no? Mayor tensión del cuello. Entonces, todo eso que tenga que ver con temas físicos también ya está considerado como una enfermedad relacionada al trabajo, ¿no? Por ejemplo, también enfermedades derivadas por intoxicaciones, ¿no? Males de la piel, tejidos subcutáneos, ¿no? Como dermatosis, que puede estar incluso siendo ocasionada por alguna situación asociada al trabajo, ¿no? Aquí, bueno, la tabla de enfermedades dicen que no se había actualizado desde 1970, ¿no? La última revisión y actualización que se hizo es la del 2022 y ya se incorporan los trastornos de ansiedad o los que están asociados a la salud mental y también todos los asociados a la salud física de las personas. Entonces, es importante tomar a consideración que mucho de lo que también podemos estar atravesando esté siendo ocasionado o por los productos o materiales con los que trabajamos o por situaciones del entorno físico en el que desempeñamos nuestras funciones, pero también con situaciones psicosociales de nuestro entorno en el que estemos realizando nuestras actividades. Ahora les voy a compartir algo sobre la NOM 035 que me parece importante compartirles en este webinar. Ya estamos casi en la parte final del webinar, pero eh, esta normativa es una de las primeras en México que considera los factores de riesgo psicosocial y cómo estos factores pueden influir en el desarrollo de enfermedades, incluso situaciones de salud mental y física de las personas trabajadoras.
¿Cuál es el objetivo de esta normativa? Es prevenir, identificar y analizar, y ahorita se las voy a compartir, no se las voy a o el objetivo de este webinar no es hablar de la normativa o de entrar a profundidad, pero sí de compartirla con ustedes para que la conozcan y sea un referente para quienes a lo mejor no están en México y a lo mejor no tienen alguna normativa también en algún otro país en el que se encuentren, y puedan tomarlo también como un referente para empezar a pensar o identificar situaciones que puedan estar asociadas a esto que estamos hablando el día de hoy, y quizá implementar estrategias, promover que se implementen algunas medidas para prevenir, atender y dar seguimiento a este tipo de situaciones. Aquí en México pues ya es una normativa oficial que se implementa en todos los centros de trabajo, y que es importante que se aplique la normativa, que se atienda a los resultados de la normativa y que se le dé seguimiento a lo que resulte de la implementación de la normativa. Entonces ahorita los voy a compartir, solamente los voy a leer unos aspectos que consideré importantes de la normativa para que lo tengan en cuenta, y si todavía no lo aplican en sus centros de trabajo o todavía no le han dado la relevancia que se tiene, pues que también tomen a consideración que pueden y que es importante que la implementen, que la lleven a cabo, para que esto de lo que hemos estado hablando, que tiene que ver con la prevención también de accidentes, con la prevención de enfermedades relacionadas al trabajo, pues lo puedan atender de manera eficaz y eficiente, y también eso ayudar a optimizar la forma en la que trabajamos, en la que desempeñamos nuestras funciones, la forma en la que cada una de las personas trabajadoras se siente en su entorno laboral y en el desempeño de sus funciones. Entonces, aquí les voy a compartir la nota. Nada más como lo más relevante para quienes a lo mejor no la conocen como tal, pero este, y los que ya la conocen también, si tienen algo que agregar a lo que yo también estoy compartiendo, adelante, ¿vale? Esta es una norma oficial mexicana, que justo es la NOM 035 de la CTPS 2018, y se llama Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención, ¿vale? Voy a irme hasta acá abajo para hablarle de cuál es el objetivo de esta normativa y por qué nos parece importante mencionarla en este webinar junto con lo otro que hemos estado hablando de los conceptos, de las teorías para el desempeño de sus actividades laborales, ¿no? Aquí la normativa dice que el objetivo, bueno, esta norma dice que su objetivo tiene por establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿En dónde se aplica o cuál es su campo de aplicación? Rige en todo el territorio nacional mexicano y aplica en todos los centros de trabajo, ¿vale? De acuerdo con lo siguiente, aquí viene como una especificación de la norma que dice que esta norma va a ser para centros de trabajo en los que laboren hasta 15 trabajadores. Deberán cumplir con lo dispuesto por los numerales 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2 de esta norma. Esta normativa trae especificaciones. Por ejemplo, aquí en este inciso A se refiere a que hay ciertas especificaciones para aplicar la norma para aquellos centros de trabajo en los que laboren hasta 15 trabajadores, ¿no? Y la norma les explica cuáles son como la forma en la que debería de implementarse la norma si su centro de trabajo es de hasta 15 trabajadores. En el inciso B se habla de que para centros de trabajo en los que laboren entre 16 y 50 trabajadores deberán de cumplir con estos otros numerales, ¿vale? Entonces, deben de cumplir dependiendo del número de trabajadores que se encuentren en sus centros de trabajo, ¿vale?
y aquí les marca cuáles son los numerales que deben de tomar a consideración para la aplicación de esta normativa. Y también para centros de trabajo en los que laboren más de 50 trabajadores. Entonces, deberán de cumplir con estos otros numerales, estos otros incisos, ¿vale? Entonces, va desde los que tienen de 1 a 15 trabajadores, de 16 hasta 50 y de más de 50 trabajadores. Dependiendo de la cantidad de trabajadores que tengan o personas trabajadoras que tengan en sus centros de trabajo, es que va a ser la aplicación de la norma, ¿vale? Dentro de esta NOM también se ponen algunas definiciones importantes porque sí evalúa o diagnostica, vamos a decirlo de esa forma, identifica sobre todo acontecimientos traumáticos severos por los que haya pasado la persona trabajadora en su centro de trabajo. ¿Y a qué se va a referir la norma con acontecimiento traumático severo? Se va a referir a aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Algunos ejemplos son, por ejemplo, explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros, ¿vale? Después me voy a bajar hasta acá para mencionar, ya no me voy a referir a estos dos, pero sí me voy a mencionar lo que es la autoridad laboral en cuanto a la implementación de la normativa y a los centros de trabajo. ¿A qué se refiere esta norma? La norma se refiere a autoridad laboral como a las unidades administrativas competentes de la Secretaría que realizan funciones de inspección y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas que actúen en auxilio de ellos. La autoridad laboral es la que va a supervisar, va a inspeccionar y vigilar la implementación de esta normativa y sobre todo que se le dé la atención y el seguimiento adecuado derivado de los resultados que se den de la aplicación de la normativa. ¿Y a qué se va a referir como centro de trabajo? El lugar o lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento, prestación de servicios, en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo, ¿vale? Y por último, considerar una de las definiciones, para ya no profundizar más en otros conceptos, es a qué se refiere la normativa con factores de riesgo psicosocial. Se refiere a aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del sueño vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo, la posibilidad de influir en la organización y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite, las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos que incluyan turno nocturno, turno nocturno y turno nocturno sin periodos de recuperación y descanso, interferencia en la relación trabajo-familia y el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. Si yo estoy, por ejemplo, viviendo una situación de violencia laboral, eso va a incrementar la carga mental a la que estemos expuestas las personas en este centro de trabajo y por ende comenzar a tener las consecuencias que platicábamos en la presentación, en las diapositivas anteriores. Desmotivación, fatiga, síndrome de burnout, estrés postraumático, ¿no? Baja productividad. O sea, estos factores de riesgo psicosocial van a traer consecuencias en las personas trabajadoras. Por ejemplo, acá hablaban de las cargas de trabajo. Nosotros, una servidora y el ingeniero Jorge Luis Romero Díaz, hemos aplicado algunas normativas en algunos centros de trabajo, bueno, la NOM 035 en algunos centros de trabajo,
y hemos encontrado que uno de los factores de riesgo psicosocial que influye más en este tema de la sobrecarga y del desempeño y que trae más consecuencias en las personas trabajadoras, tienen que ver o están asociadas con las cargas de trabajo y las jornadas de trabajo. Hemos encontrado que la mayoría de las personas en los cuestionarios que se aplican, que vienen en la normativa, en la NOM 035, para que se puedan aplicar a los centros de trabajo de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tengan en sus centros de trabajo, hemos encontrado en el análisis de esa norma que la mayoría de los factores psicosociales más relevantes que acarrean consecuencias tienen que ver con las cargas de trabajo y con las jornadas de trabajo. Yo actualmente también doy atención psicológica a algunas personas, doy asesoría y también dentro del desempeño de estas funciones que realizo he escuchado a varias personas que, este, sí, sí, o he escuchado con mayor frecuencia a una cantidad considerable de personas que viven situaciones de violencia laboral y que han estado expuestos a algún acontecimiento traumático, o bien que también están asociadas con cargas de trabajo y jornadas de trabajo, ¿no? Y esto llevarlas a comenzar a presentar algún síntoma asociado a eso, ¿no? Empezar a verse afectada su salud y muchas de las personas en las que ha atendido psicológicamente pues ya han desarrollado algunos trastornos de ansiedad y algunos síntomas asociados a la depresión. Entonces, por eso es importante que las personas que están en sus centros de trabajo, independientemente del departamento en el que estén, pues también puedan comenzar a darle relevancia a este tema para que también puedan elaborar y construir estrategias en conjunto para disminuir esto que de alguna forma puede prevenirse, pero que no solamente depende de una persona dentro de los espacios de trabajo, sino que depende de toda una estructura, pues que en equipo o de manera estructural podrían disminuir el riesgo de que aparezcan tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades relacionadas al trabajo y tener un desempeño mucho más óptimo en las funciones que cada una o cada uno desempeña. Entonces, hasta aquí como van, no me quise meter mucho en la norma, pero sí se las quería dar a conocer porque es una de las normativas que toma consideración esto que hablábamos desde el inicio, que tiene que ver con la sobrecarga mental, como uno de es la consecuencia también de los factores de riesgo psicosocial, de cómo recibimos, de cómo procesamos, de cómo transmitimos la información, de cómo desempeñamos las funciones dentro de nuestros espacios de trabajo y al final de la sobrecarga mental derivar las consecuencias que veíamos también hace un momento, ¿no? Entonces, ya vamos a terminar con el webinar, entonces vamos a pasar ya a la última parte de la presentación. Y igual si antes de que terminemos tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podemos resolver. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que desde una servidora, desde la psicología, desde la seguridad y salud en el trabajo, les recomendamos? Y para empezar, pues les invitamos también a que tomen a consideración la implementación de la aplicación de la NOM 035 de la CTPS del 2018 como una estrategia para la prevención, la atención y el seguimiento de lo que hablábamos de las consecuencias, de la sobrecarga mental, de todo lo que puede ser derivado de estas situaciones, de los factores de riesgo psicosocial que veíamos. Entonces, otra de las estrategias, pues es atención de las causas y consecuencias y la implementación de estrategias que disminuyan y prevengan los accidentes y enfermedades de trabajo relacionadas a los factores de riesgo psicosocial, que ya dábamos la definición que establece en la normativa. Y otra de las estrategias es pues, que una vez que se haya aplicado la normativa, una vez que se haya implementado las estrategias, que se hayan atendido las causas y las consecuencias, si como resultado de esa aplicación de la normativa resultan algunas personas que requieran de algún servicio especializado, pues que los puedan derivar a esos servicios especializados. Y sobre todo la NOM 035 habla de que
es importante derivar a los servicios especializados cuando la persona ha tenido como resultado en el nivel de atención sea de tercer nivel. ¿Qué quiere decir? Que es un nivel alto en cuanto al puntaje que obtuvo en los cuestionarios. Quiere decir que esa persona tiene puntos altos o que refiere altos en lo que tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial, como la carga laboral, como las jornadas de trabajo. O sea, hay un poco rojo ahí que está haciendo que esa persona esté teniendo consecuencias o esté también como percibiendo que la carga y las jornadas de trabajo le están afectando en su desempeño laboral. Entonces, ahí viene una clasificación de quienes requerirían atención y la normativa habla de que hay que derivar a los servicios especializados cuando esa persona tenga un puntaje alto y esté categorizada en el tercer nivel de los factores de riesgo psicosocial establecidos por la normativa. Entonces, si alguien de aquí que estuvo presente en el webinar y que le agradezco la participación y que hayan estado presentes, desea recibir un reconocimiento o una constancia de participación a este webinar, ahorita les voy a pasar como el link de verificación de asistencia al webinar aquí en el chat, se los voy a pegar para que quien quiera recibir como esta constancia nos pueda solicitar que desea la constancia y les vamos a pedir una palabra clave para verificar su asistencia al webinar, que es la palabra psicosocial, ¿vale? Ahí se las puse, aquí les voy a pegar el link para aquellas personas que desean recibir esta constancia por participar aquí en el webinar. Entonces, este es la constancia o el reconocimiento que se les va a entregar para aquellas personas que desean obtenerlo. Nada más les pido que se registren al link que les acabo de pasar, que es de verificación de asistencia al webinar, y que coloquen la palabra psicosocial. Y ya para ir cerrando este webinar, desde mi presentación y al final si tienen algún comentario, alguna pregunta final, pues queremos también invitarles a un programa que va a estar proporcionando el ingeniero Jorge Luis Romero Díaz, que es sobre, es un programa de seguridad y salud en el trabajo, es un programa de capacitación, en coordinación del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y va a abarcar todas estas temáticas. También si alguien lo desea, a sus correos se les vamos a estar haciendo llegar como el programa que se va a llevar a cabo a partir del 18 de marzo. Quien también desee inscribirse, desee recibir mayor información, les vamos a estar enviando como este programa que se va a llevar a cabo y va a dar inicio el 18 de marzo. Y pues también si en algún momento requieren de alguna atención, alguna asesoría para la implementación de la normativa 035 o incluso alguna otra asesoría relacionada a lo que tenga que ver con sus centros de trabajo y que yo pueda apoyarles, o incluso alguna otra plática, algún taller, algún curso que deseen implementar, pues aquí les dejo también mis datos de contacto, mi correo electrónico, mi WhatsApp y la página web de Persiste JR, que es también en conjunto con trabajo con el ingeniero José Luis Romero Díaz, y que también ahí pueden encontrar información de otros cursos que están asociados a la seguridad y salud en el trabajo, o si es algo más específico en temas de psicología asociadas a temas laborales también, pues pueden escribirme ya sea a mi correo electrónico o al WhatsApp. Pues de mi parte sería todo, pero antes de despedirme, pues sí me gustaría si alguien quisiera compartir algo, algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran, o incluso también escribirlo en el chat, está bien, o abrir sus micrófonos y con mucho gusto escucharles. Por acá ya dicen. Hola, buenas noches. Hola, hola Sandra. Pues yo realmente agradecida, fue de mucha importancia para tu servidora ver ciertos puntos en los cuales me considero yo ahí y quiero seguir aplicando si posteriormente
te buscaré porque sí es muy importante y como tú dices, esa organización, ¿no? Porque si no la llevo, no la puedo aplicar bien también con todos los compañeros. Entonces, te felicito, me encantó. Desafortunadamente tuve ahora sí que 2 horas prácticamente, 7, no, 3 horas, aquí mediante el celular, pero no me perdí más que en un puente perdí un poco de señal, pero de verdad, muchísimas gracias, me encantó, te felicito, mis respetos. Muchas gracias, doctora. Gracias, muchas gracias, Sandra. A Muchas ti. gracias. Gracias a todas las personas también que participaron, que se dieron el tiempo de estar aquí. Y por acá, pues gracias Ulises, gracias Isael, gracias Brigitte, Leslie por su participación. Espero que haya sido de mucha ayuda este webinar. Y pues quien desee, como les vuelvo a repetir, la constancia, pues ya les envié el link para el registro para la verificación de la asistencia con la palabra psicosocial. Y de igual manera, pues quedo a sus órdenes para cualquier contacto posterior, para alguna asesoría, alguna orientación, algo que requieran de una servidora, pues estaré ahí atenta y pues les agradezco a cada uno y a cada uno de ustedes por su participación. Gracias, Shua, gracias, Avi, que tengan una excelente noche y pues bueno, que lleguen con bien a sus casas. Gracias, muchas gracias. A ti, hasta pronto. Gracias. Pronto. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos y muchas gracias.